de promoción que ya fue dictado con beneficios para el desarrollo de la biotecnología y el que estamos conversando con los señores legisladores para el desarrollo de la biotecnología, aquí va a estar el fundamento de una región y un país que tiene un mercado pecuario, un mercado agrícola y un mercado de salud, por así decirlo, o más bien una masa de población muy importante, en el cual la biotecnología es fundamental. Pero no nos tenemos que olvidar que la biotecnología hoy se está desarrollando con fines también energéticos y de sustitución de derivados del petróleo. Uruguay tiene todos los elementos para lograr un destaque en eso y de ahí la ley de biotecnología que estamos promoviendo. Sería incompleta la presentación si no hablara un momento de dos temas que son correspondientes con el desarrollo productivo en tiempos de incertidumbre. Y los dos temas, en definitiva, para acompañar el crecimiento del país rápidamente, la infraestructura energética. La política del Uruguay apuesta a la reducción del petróleo importado. Tenemos un liderazgo fuerte en ese sentido de las empresas del Estado, pero también tenemos muchas empresas internacionales que se han instalado en el país para proveer energía y la han contratado con UTE y con ANCAP. Se ha ampliado en 660 megavatios el respaldo eléctrico de 2006. Esperamos incorporarlo gracias al acuerdo multipartidario, donde preveíamos 300 megavatios de energía eólica. Nos impulsó para llegar ahora a contratos que se están firmando en este momento, varios firmados de 800 megavatios de energía eólica, que junto con los agrocombustibles, la biomasa, nos permitirá alcanzar el 50% de energías renovables. UTE tendrá en 2014 la posibilidad de trabajar con gas natural a partir de un tema fundamental para el país, disminuir la huella de carbono. Uno de los temas que se discutía en el encuentro de la carne, por ejemplo, al cual asistimos, es las consecuencias ambientales, de salud y, en definitiva, del consumo de carne. Y descubrimos allí que, aparte de que nuestro país tiene muchas ventajas en ese tema, que había muchas verdades que son en parte ciertas y en parte no, de que, de todas maneras, la continuidad de los esfuerzos para seguir reduciendo emisiones de un país que tiene emisión cero en el balance total por la forestación y la ganadería, en definitiva, el seguir sustentando energías renovables o energías con menores trazas de carbono, como es el gas, es fundamental. Y se han adjudicado de una manera muy profesional las exploraciones marítimas y terrestres, con inversión de más de 1.560 millones de dólares previstas en forma de adjudicación a 9 bloques que se ha hecho tomando en cuenta el plan de exploración, el porcentaje de regalías para el Estado y el porcentaje de asociación para el Estado, acompañado con la exploración en tierra. Finalmente, la infraestructura de comunicaciones es el otro tema fundamental. Para acompañar el desarrollo productivo, los tiempos de incertidumbre que vive el mundo, ya veíamos que el país los está desarrollando de una forma bastante tranquila, es que tenemos que seguir creando el futuro como estamos haciendo. En el esquema central, la importancia del anillo óptico sudamericano y una relación de geopolítica fundamental en los acuerdos con Brasil y el resto de los países de UNASUR para tener nuestro cable internacional desarrollado, que es la base de un porcentaje altísimo del flujo de información y de los costos. El desarrollo de la fibra óptica como elemento de transmisión junto a la tecnología 4G, sin por ello dejar de considerar todas las otras maneras de transmisión que existen de flujo de información. La televisión digital, un elemento fundamental del cual hemos dictado el decreto correspondiente, pero que ahora viene la fase de implementación. Todo ello se soporta en la optimización del uso del espectro radioeléctrico que todos los países del mundo están haciendo para liberar frecuencias para las telecomunicaciones y las comunicaciones, y en la actualización de la normativa del país, incluida la normativa postal. Y todo ello es el ímpetu para el desarrollo productivo del país, para el desarrollo de las industrias conexas y para la inclusión social. En definitiva, la estrategia productiva en tiempos de incertidumbre implica que la tesis de economía política que marcaba al principio es totalmente válida.
los factores que dan solidez al crecimiento son los que reducen la vulnerabilidad ante las crisis. Que en segundo lugar, la continuidad de la apertura a la inversión nacional y extranjera con desarrollo complementario de capacidades nacionales propias es la manera de seguir en el crecimiento, en la inserción en el mundo. Que en tercer lugar, los ejes de política apuntalan el desarrollo de las cadenas de valor agroindustriales, manufactureras y de servicios que requieren una mayor diversificación, intensidad tecnológica y valor. Y en cuarto lugar, que como Gobierno estamos con el monitoreo constante de la situación con enfoques sectoriales y transversales, aplicando acciones de coyuntura y de largo plazo en el marco de esta estrategia, pero dispuestos a seguir apoyando la estrategia productiva y los sectores que tengan problemas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, señor ministro. Gracias a ADM por invitarnos. Esto lo digo también por mi compañero Danilo Tegaldo. Muchas gracias. Hemos recibido varias preguntas y algunas también tenemos formuladas las nuestras. Sí. Vamos por orden cronológico porque esta llegó primero. Hubo varias licitaciones por energía eólica. Hace años que se habla del tema. ¿Por qué no se concretan, se construyen los parques eólicos? El ministro mencionó rápidamente algunos de los temas que contestarían parte de la pregunta, pero podremos concentrarnos justamente en por qué no se concretan o cuándo se prevén concretarlos. Yo le agrego de mi parte cómo está la cuestión de los peajes para la venta de energía entre privados utilizando la red de UTE, ¿verdad? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Y ahora un ritmo un poco más lento que el anterior porque tenía que cumplir con el tiempo pedido. Me llenaban de papelitos, así que estaba esperando un poco extender algunas de las cosas que dijimos en la respuesta. Pero está muy bien, hay que cumplir estrictamente porque nos permite este intercambio mayor que una simple presentación. Los parques eólicos, el Uruguay los viene concretando. Se lograron precios en dos etapas, primero del orden de los $80 el megavatio de potencia y luego $63. Y son procesos que requieren, lógicamente, todo el trámite interno del Estado, a los efectos de cumplir con la reglamentación. Requiere por parte de los inversores, porque en este caso son inversores privados, requiere por parte de los inversores la firma del contrato con UTE que se están terminando en estas últimas 2 semanas. Acá tenemos al presidente de UTE prácticamente para el tema. Estamos firmando casi todos los contratos, menos 2, si no mal no recuerdo, por temas de cuál es la ubicación ideal a los efectos de la transmisión eléctrica. Así que estos contratos están firmados. Son por 20 años, son de un valor muy bajo por la imagen que tiene el país y por la situación también que tiene la industria, pero son un valor que son rentables para los inversionistas, cuyo paso siguiente es ir a los bancos y ya tener el paquete armado de financiamiento. Estamos hablando de que 800 megavatios son $1.500 millones, o casi $2.000 millones según el caso, cómo se calcule. Quiere decir que lo pensamos tener entre el 2013 y 2014 y va a ser un alivio importante porque ahí la situación climática va a seguir siendo trascendente en las curvas de demandas que hacemos, pero la oferta va a estar basada en agua, en viento y en generación térmica, petróleo y gas. En ese esquema mucho más balanceado que el país está invirtiendo fuertemente y del cual esto depende mucho. En cuanto a los peajes eléctricos, es una pregunta interesante porque habilitamos hace 3 semanas un decreto para la autogeneración, un tema fundamental para que industrias de mayor intensidad energética, que suelen ser industrias más tecnológicas, tengan la posibilidad de autogenerarse. Y aunque no sean más tecnológicas, porque hoy no importa la tecnología del producto final,
importa la tecnología del proceso, como lo demuestran el caso de nuestras agroindustrias, y por ejemplo en el tema lácteo es muy fundamental que se puedan autogenerar energía. Hemos ya hace un par de meses emitido el decreto que calcula los peajes correspondientes. Quiere decir que eso está disponible para que aquel que quiera autogenerar y además vender, en definitiva, eso hoy se puede hacer perfectamente. Un decreto que se demoró, es cierto, unos cuantos años con respecto a la emisión de la ley, pero que hoy está disponible para que pueda existir la venta de UTE, la compra de UTE, o pueda existir la venta y compra entre privados de mejor manera. Ministro, usted tiene una cartera con un abanico tan amplio que yo le podría preguntar desde el código minero pasando por el asado de exportación y los chips de celulares, pero ya que estamos en tema energético, le pregunto, ¿Uruguay sigue adelante el proyecto de la regasificadora sin Argentina? ¿Es viable el proyecto sin un socio comercial, sin un socio tan clave como es Argentina, sobre todo desde el punto de vista del gas? ¿Cómo se financia también? ¿Y cómo se financia además también? Uruguay sigue adelante. Suponemos que va a ser con Argentina en buena parte, pero Uruguay sigue adelante, lo que hemos convenido. El proyecto es viable igualmente. Hemos hecho, como se hace básicamente cuando uno estudia un proyecto de inversión en las empresas de todos ustedes, hemos hecho el escenario base y luego las sensibilidades. En el escenario de base, que significa estimar la demanda entre UTE y ANCAP hacia el año 2026, cuál es la demanda eléctrica, cuál es la demanda del sector residencial posible, cuál es la demanda del sector industrial, que decía muy importante por el tema de la tasa de carbono. Hicimos el escenario de base y ese escenario de base es rentable. Si nosotros logramos extender además la venta hacia Argentina en cantidades fijas o en cantidades variables, como se ha venido hablando, y si además de eso las obras que se contemplan se adquieren los mejores sistemas de modelo de negocio con las empresas interesadas, que son unas cuantas, esos escenarios nos dan por encima del punto de equilibrio. Así que la regasificadora se puede calcular por la cuenta directa que acabo de decir, por el repago energético para el país, pero tiene otros efectos colaterales que uno no, en todos los proyectos es difícil de calcular, pero que lo sabemos. Decía recién el tema ambiental tan fundamental, decía recién la posibilidad en el futuro de generar energía eléctrica y no solo comprar, sino vender. Bueno, nosotros hemos tenido un año 2012 donde hemos comprado energía y 2010-2011 donde le vendimos en forma récord a Argentina energía. Pero tiene efectos también, evidentemente, sobre el cambio del sistema de transporte, que lamentablemente en Uruguay es un sistema relativamente ineficiente. Hay un buen sistema de transporte colectivo mejorable, pero hay muchos transportes individuales. El decreto donde cambiamos el IMESI para que los autos pequeños tengan menos impuestos y los autos grandes más impuestos, ha tenido en un año un efecto muy bueno, pero todavía pensamos que tenemos para hacer bastantes cosas en ese sentido. Así que bueno, la respuesta es, la regasificadora va a seguir adelante, prácticamente estamos llegando a los estudios finales que había que hacer, batimetría, sedimentación, navegabilidad, como para tener todo a punto en las próximas semanas. Muy bien. Ministro, en caso de hacerlo solo Uruguay, ¿cómo sería la financiación? ¿Hay planes pensados al respecto? Bueno, en el caso que lo haga solo Uruguay, justamente el modelo de negocio lo hemos armado sobre esa base, como decía, y estamos discutiendo los distintos elementos de financiación. Ya se ha planteado, y ustedes lo conocen, que el esquema fundamental pasa por que la planta regasificadora, quien provea de esa planta regasificadora, no lo invierte el Estado uruguayo, sino cobra un canon durante 15 años. Y ese esquema es fundamental. La contraparte de esto son las obras que habrá que hacer en tierra y en mar, conectar los gasoductos, por ejemplo, tema que estamos estudiando con los ministerios respectivos y con UTE y ANCAP. Una de las preguntas venía a
hacer foco sobre el tema educativo. Dice, ¿cómo hacemos para mejorar la educación ante corporativismos de los gremios de la educación, por ejemplo? Partíamos recién que tenemos una buena educación de base. Lo hacíamos con el ejemplo de una inversión reciente de una empresa autopartista, pero también lo hacíamos, como todos saben, cuando salen los uruguayos al exterior, la facilidad de nuestros profesionales de insertarse en el mundo laboral. No hay ninguna duda frente a esa pregunta. Como hemos solucionado los uruguayos otros temas, es con la discusión entre todos los involucrados, los actores de la educación que tienen mucho que ver con el tema, y los actores políticos y los actores demandantes como el nuestro, entre comillas, que son los sectores productivos. Sin esa discusión y donde falte solo un aspecto de la discusión, es muy difícil avanzar. Nosotros tenemos mucha confianza, vemos los avances logrados en el área donde estamos más cerca, como la universidad, por ejemplo, y la UTU, que son las áreas tecnológicas, pero tenemos mucha confianza de que en todos los temas que tratemos, hablemos de cualquier tema que hablemos, existen intereses confrontados y es el diálogo el que permite resolverlos de la manera adecuada. Ministro, vamos acelerando un poco las preguntas porque te están llegando más consultas. Pregunta aquí uno de los asistentes, ¿cómo podemos hacer para encontrar mecanismos que eliminen o atenúen las asimetrías que determinan otros países como Paraguay con protección del 20 al 40% de la política Moreno en Argentina, nos dicen? Bueno, lo hemos planteado en 3 niveles. La pregunta está bien hecha porque habla de atenuar. Es difícil de compensar el efecto, aun cuando los números en algunos sectores están mostrando de que los impactos son bastante variables según los sectores industriales. Hay crecimiento en algunos sectores, decrecimiento, y en promedio atenuar es la palabra adecuada. Nosotros hemos creado el Fondo de Diversificación de Mercados como un elemento importante que sabemos que de corto plazo no es fácil, pero los estudios de mercado, la forma de insertarse en los canales de distribución de los países receptores del comercio, hemos intensificado en definitiva los viajes y hemos identificado las venidas de grupos de empresarios de distintos países para tener mayor alternativa, sabiendo de que algunas de las ventajas competitivas que existen de exportar cerca no están cuando uno exporta más lejos. Pero de todas maneras la diversificación es un punto fundamental. Segundo lugar, apoyando a las industrias específicamente que tienen problemas con este tema. Para eso hemos emitido varios mecanismos que están en marcha y que están empezando a usarse, como todo es un poco lento el comienzo del uso, pero se vienen desarrollando. Y en tercer lugar, sin ninguna duda, el tercer aspecto es a los trabajadores de esas ramas, que son algunas ramas específicas, apoyarlos también en las posibilidades de reconversión o en las posibilidades de seguros parciales de desempleo que tengan por ese tema. Evidentemente hay luego también un tema de política más general, de política que decía anteriormente que nosotros el tema de las trabas arancelarias o pararancelarias, pararancelarias en general, sí. Nosotros lo vemos como un tema en general que conspira hacia el desarrollo de las mejores cadenas de valor de la región. Nos interesa, aparte de atenuar específicamente los impactos del comercio de hoy, convencer de que el mejor sistema hacia el futuro es el sistema de intercambio entre los países. Ministro, en estos últimos días se ha hablado del aumento del arancel externo común. Desde el Gobierno se ha dicho que a Uruguay no le conviene. Aquí hay una pregunta justamente en sentido contrario. ¿Por qué Uruguay no apoya la iniciativa cuando esto protegería al sector industrial en un periodo vulnerable frente a la competencia extranjera? Bueno, porque en principio Uruguay, si uno mira por su tamaño y por su inserción dentro de las economías regionales, ha seguido una política que es la más coherente con esto que
que decía, de tamaño y de apertura. Ha seguido una política de mantener los aranceles ceros para que los insumos industriales y para que el costo para las industrias, en definitiva, sea el menor posible. Sin embargo, comprendemos perfectamente la situación de algunos países vecinos y en ese sentido comprendemos la posibilidad de que se estipule algún cambio arancelario que afecte a algunos países y a otros no, como se ha propuesto y como se hizo en diciembre del año pasado. Muchos sectores ya tienen aranceles externos determinados. Por ejemplo, algunos sectores sensibles ya tienen aranceles determinados en conjunto entre los países. Lo que nosotros vemos es que en el conjunto de país el balance entre mayores aranceles o menores aranceles, al país le conviene los menores aranceles posibles. Y eso repercute fuertemente en los costos de las industrias, cuando se trata de insumos o de productos semiterminados. Sin embargo, lo que decía, hay que entender de que en una visión de largo plazo, cuando tenemos específicamente cadenas integradoras, donde hay posibilidades de integración con los países vecinos, tenemos que analizar ahí el caso a caso. No es lo que se trata hoy, que se está proponiendo algo más general, pero sí la voluntad de integración, porque la competencia hoy en el mundo es de cadenas productivas regionales y por eso entonces es que con una muy buena sintonía con algunos de nuestros vecinos, yo diría con todos, pero con mayor aproximación en el caso de las integraciones productivas, es que estamos trabajando en ese sentido para facilitar el comercio entre los países. Ministro, en las últimas preguntas, acá hay una específica que le pregunta en qué etapa está el proyecto de Japón de energía fotovoltaica que fue donado por el gobierno de ese país. El proyecto de Japón de energía fotovoltaica, y vamos a aclarar un momentito de qué se trata, es energía solar que nosotros pensamos necesaria para complementar el desarrollo de energías renovables, eólica, biomasa, viento y la naturaleza, todo es naturaleza. Pero la solar hay muchos tipos. Una solar específica es la solar térmica, calentamiento únicamente, y para eso hemos lanzado el Plan Solar, que contiene elementos de subsidios específicos para la instalación de calefactores solares y demás. El otro elemento es, como se hizo con la energía eólica, tener un mapa eólico y luego tener un mapa solar, cómo es el viento en Uruguay, cómo es el sol en Uruguay. Y a su vez, cuáles son los costos del sistema eólico, como hizo UTE con Caracoles, para tener el manejo de costos. Estamos haciendo una planta piloto donada por el gobierno de Japón. Esa planta está instalándose, el gobierno de Japón, como eran dineros de ellos, hizo una licitación, contrató a una empresa específica, se va a instalar en el predio de Salto, de la represa de Salto Grande, y nos va a permitir por allí seguir el desarrollo de las energías renovables, agregarle a las energías eólica, biomasa y demás, hidráulica, la energía solar específicamente. Una más, se habló hace un rato, usted lo mencionó, las cadenas productivas, la integración también con cadenas más importantes de la región, el tema naval, el tema automotriz con Brasil. ¿En qué está la cuestión de la empresa EFA, por ejemplo, y la importación hacia allá? Bueno, nos pregunta por el caso específico de una empresa, pero es interesante el procedimiento en general. Lo que se hizo en determinado momento eran las dudas de Brasil sobre el componente de integración regional de acuerdo a los convenios firmados. El convenio del 2008, que fue un convenio con muy buenos resultados para Uruguay y para Brasil, donde en vez de establecer cupos de comercio directo, hacía una especie de comercio incentivado hacia Uruguay, que de acuerdo a las exportaciones de Brasil hacia Uruguay, esas exportaciones generan a su vez, las exportaciones de Uruguay hacia Brasil generan a su vez la cantidad de cupos que puede traer Brasil hacia Uruguay libres de impuestos. Por lo tanto, ese convenio del 2008 que incentivó el crecimiento de la industria automotriz tiene como elemento el cumplir con componentes regionales determinadas. Lo que no tenía claro, en ese momento no hubo dudas, pero al paso de los años surgieron, era cómo era el cálculo específico.
Entonces, lo primero que hicimos fue componer a través de la Dirección Nacional de Industrias y del MIDIC, que es el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, una adenda adicional acerca del cálculo de los componentes regionales. En segundo lugar, la empresa se presenta luego diciendo que a partir de ese cálculo presenta los documentos para que se rectifique o se analice cuál es, de acuerdo a ese cálculo, el componente regional. Tenemos entendido que la empresa lo presentó hace un par de semanas. Cuando lo apruebe el ministerio correspondiente va a estar liberado en forma total y solucionado un problema no solo para una empresa, sino para el futuro. Muy bien, muchísimas gracias, ministro. Le vamos a trasladar algunas otras preguntas que quedaron en el tintero. Bueno, con mucho gusto. Bien, señoras y señores, agradecemos al ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Roberto Kramerman, su aporte en la disertación. También, por cierto, a los señores Rafael Guardia y Danilo Tegaldo por su trabajo. Deseamos que tengan una muy buena tarde, muy amables.